Padre, te damos muchas gracias en este día por esta palabra, Señor, que vamos a estudiar el día de hoy. Te pedimos, Señor, háblanos, habla nuestro corazón, confronta nuestras ideas, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Si hay algo que necesitamos cambiar, Señor, ayúdanos a hacer eso, Señor, a generar ese cambio, a producir ese cambio en nosotros, a que no sea nada más, como dice tu palabra, como oidores olvidadizos, sino que realmente, Señor, seamos impactados y que nuestra vida sea diferente, Señor, sea cambiada por el poder de tu palabra. Rétanos, Señor, consuélanos, danos de tu gracia, de tu misericordia y de tu paz. En el nombre de Jesús oramos y ponemos todo esto en tus manos, todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a compartir, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a ver quizá no las últimas palabras de Jesús, no son las últimas palabras de Jesús, pero sí son las últimas cafeceadas, por decirlo de una manera, cafeceadas en privado de Jesús con sus discípulos. Ya vimos que hizo una vida pública grande y vimos muchas cosas en los domingos anteriores, pero hoy vamos a tomar, porque la semana pasada culminamos justo en el momento en el que él entra a Jerusalén y si se acuerdan al final les lanza un último clamor como diciéndoles yo soy el Mesías, yo estoy aquí y mis palabras les he dado, mi testimonio les he dado y también les he dado mis obras, les he hecho cosas delante de ustedes que nadie más puede hacer. Se acabó y se va con sus discípulos. Y si se acuerdan la vez pasada, estábamos a 6 días antes de la Pascua, ¿no? Entonces, y que es cuando hace la cena con Lázaro, donde María llega y derrama el perfume, ¿se acuerdan? Entonces, Jesús va a tomar esto que vamos a ver hoy, hace cuenta que son los últimos horas, los últimos días o horas prácticamente, antes de que sea arrestado y que vaya a la cruz. ¿Ok? Y los discípulos van a seguir aprendiendo de él, van a seguir escuchando a Jesucristo ya resucitado, claro que sí, pero cafeceadas ya no. Bueno, solamente hay una vez al final de Juan, donde Jesús llega a cenar con ellos, ¿no? Pero en persona, antes de la cruz, estas son las últimas palabras. Y Jesucristo les dijo, yo ya me he manifestado, o sea, básicamente les está diciendo, ya me he manifestado públicamente. Han dado testimonio de mí 5 cosas diferentes. 1, el Padre. 2, Juan el Bautista. 3, las Escrituras. 4, las señales. Y 5, sus propias palabras, el propio mensaje de Jesucristo. Entonces, bueno, ahora pensemos esto, como discípulos, si esto era tan importante para Jesús, para esos 12 discípulos, es directamente proporcional en importancia para nosotros hoy en día. Nosotros somos la generación de discípulos que estamos en el siglo XXI, han pasado 21 siglos de Cristo para acá. Si nos vamos a generaciones, más o menos somos la generación 81 después de Cristo, ¿no? Considerando que cada generación es de 30, 40 años, ¿no? Pero somos los discípulos que estamos hoy en día en el siglo XXI, entonces es tan importante esto de Jesucristo para sus 12 discípulos que para nosotros es igualmente proporcional. Y si pudiéramos resumir los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, que son los que vamos a ver hoy de manera general, pudiéramos resumirlos de esta manera. 1, ama a tu prójimo como Cristo nos amó. Esa es la primera instrucción que Jesús les da. ¿Qué va a implicar esto? Mucha humildad. Lavar los pies. 2, retén la palabra de Cristo y practícala, guárdala. Son el eje de tu fe, son tu vida, es lo que va a lavar tu vida. 3, sé consciente y recibe al Espíritu de Dios en tu vida, al Espíritu Santo, y descansa en su dirección. Vamos a ver que Jesús les dijo que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que nos ha enseñado y nos mostraría las cosas que aún no nos ha caído el 20, ¿no? Y número 4, esto me llama la atención, es que Jesús, el mensaje para sus discípulos es, no va a ser fácil. Si pensabas que iba a ser fácil la vida en Cristo, pues no necesariamente, no va a ser fácil, pero en Cristo y con la dirección del Espíritu de Dios, sí se puede, lo vamos a lograr. Y mira, el mundo te va a aborrecer, ante el mundo no va a ser color de rosa. Y número 5, Jesús va a orar por ellos, en el capítulo 17, y lo que ora y le pide al Padre es lo mismo que estos 4 puntos que te mencioné ahorita. Entonces espero que lo que vayamos a ver hoy sea lo suficientemente claro, porque al final de cuentas, después de ver esto, no hay como que una necesidad de una conclusión, porque en sí mismo el mensaje ya está tremendo. Y deberíamos de considerar cada una de las cosas que vamos a ver el día de hoy como parte de las instrucciones de Cristo para tu vida como discípulo de Jesús. Ese es el nivel de importancia que debe tener. Entonces vamos al capítulo 13, por favor. Vamos a ver algunas partes. Y la tarea tuya va a ser leerla de corrido o ponerle play al Bible App. No, realmente es una lectura que son muy cortos estos capítulos y fácil, tienes todo el panorama. Dice el verso 1 del capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, o sea,
ahora ya, listo, vamos a la cruz, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjate todo el contexto que da. Sabía quién era, sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, sabía su origen, su destino y su propósito y quién era Él. Entendiendo eso, verso 4, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con una toalla, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Entonces Simón le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí voy a leer. Después de ese momento, Jesús lo que hace es que anuncia la traición de Judas. Les dice, alguien de ustedes me va a traicionar. Bien conmovido Jesús. Y entonces empezaron así como que, oh, ¿qué onda? ¿Quién es? Y dijeron, oye, tú, estás ahí a un lado, pregúntale. Y entonces Jesús le dice, aquí yo le doy el bocado, ese es. Y estaban cenando. Pudiéramos pensar que es obvio, ay, pues si se lo dio, dijo eso y se lo dio a Judas, pues ay, es Judas. Pero estaban cenando, estaban repartiendo el pan. Entonces, no fue tan obvio para los discípulos, muy posiblemente. De hecho, ellos, dice la escritura, que dice Juan está escribiendo, dice el 29, algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, que Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta de la Pascua. Y entonces Judas come, sale y ya. Y en el 34, verso 34 y 35, Jesús les dice algo complementario a lo de los pies, al lavado de los pies que acaba de hacer con ellos. Y el verso 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor unos por otros. Jesús les está dando un nuevo mandamiento. Él les está diciendo, ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque de repente, incluso en las redes sociales, hemos visto tanta información de cómo amarte a ti mismo. Porque si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Pero Jesucristo, hace 2000 años, ya cambió eso. Hizo como una sobrescritura de ese mandamiento. Ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo, ahora es ama a tu prójimo como yo, como Cristo los he amado. Así se deben de amar. Así debes de amar al que está enseguida, al que está atrás de ti, va delante de ti. ¿Sí? Y en ese contexto, en el 36, viene Pedro otra vez y le dice, Pedro, ¿a dónde vas? Le dice, 36, le dice Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Más me seguirás después, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le contestó, ¿tu vida vas a poner por mí? Casi lo escucho decir a Jesús. Ah, sí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y aquí tengo algunas ideas que comentar de todo este capítulo. El lavatorio de pies es una manera de demostrar el amor los unos por los otros, como Cristo lo hizo. Porque Jesús les dice, así como yo lavé, ustedes también tienen que lavar los pies unos a otros. Y luego dice, el mandamiento es que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Y cómo los he amado? Así también, lavando los pies. Y qué interesante que la parte donde Jesús le lava los pies a sus discípulos está justo antes del nuevo mandamiento que está vigente para ti y para mí hoy en día. ¿No? Luego, segundo punto, viene a lavar. Y al primero que va a lavar es a Pedro. Y a Pedro le ofendió totalmente que su maestro le lavara los pies. ¿Por qué? Porque esto no hacía otra cosa que evidenciar la postura de ellos como humanos y su orgullo. Lucas, el Evangelio de Lucas, justo antes de que Jesús le lave a los discípulos, vienen discutiendo entre ellos quién es el mayor. Antes de entrar en ese momento, vienen, no, que tú, que a ver, y cuando Jesús no esté, ¿quién se va a quedar a cargo? Que no sé qué. Y en eso llegan y ven a Jesús con la toalla amarrada.
Les dice, quítense las sandalias. Y en ese momento les empieza a lavar los pies. Entonces imagínate, Pedro, ¡ah! Si tú eres el maestro, me vas a lavar los pies a mí. Jesús llega sin decir nada, se dispone a lavarle los pies. Y una de las cosas que nos deja ver este texto es que para Pedro, de alguna manera, este es un reflejo de su autosuficiencia personal para no depender de él, para ser limpio. Para no depender de Jesús, para ser limpio. O sea, es algo que yo puedo hacer, no lo hagas tú. Y Jesús le dice, tú no lo estás entendiendo ahorita. Claro, de alguna manera para nosotros es simple y sencillamente dejarte lavar de la única manera en la que puedes realmente ser limpio, y es que Jesús lo haga por ti. Tú no puedes hacer nada por lavarte a ti mismo. ¿Sí? Tus errores, tus problemas, quien es el único que los puede verdaderamente lavar es Él. Y Pedro dice, no me laves. Yo me puedo lavar a mí mismo. Y Jesús va a tratar con él con ese orgullo. Porque primero Pedro le dice, no, a mí no me lavas, yo puedo lavarme. Y le dice Jesús, si no te lavo yo, o sea, si no lo hago yo, no vas a tener parte conmigo. Y entonces primero pasa Pedro de decirle que no, ahora decirle, bueno, entonces lávame todo. O sea, ahora le está diciendo cómo tiene que lavar. Y Jesús le dice, no, tampoco va por ahí, Pedro. O sea, ni nada, ni de la manera en la que tú piensas, no. Y de alguna manera es un tratamiento para Pedro. ¿Por qué? Porque está en este proceso y al final de cuentas, como leíamos ahorita al final del capítulo, viene Pedro y le dice, oye, ¿para dónde vas? Pues tú no me puedes seguir. No, yo te voy a seguir hasta la muerte. No, me vas a negar. Imagínate la reacción de Pedro. O sea, todo este episodio es un tratamiento para Pedro. De hecho, fue tan duro y lo vamos a ver, que después termina negando a Jesús y dice en la Escritura que él, cuando niega a Jesús, después de que lo hizo, llora amargamente. Y en la carta de Pedro, primera de Pedro, y en el libro de los Hechos, cuando Pedro está predicando lleno del Espíritu Santo, hace referencia a la cuestión esta de la negación. Le pegó tan duro a Pedro. Fue un episodio que marcó su vida, pero la gracia y la misericordia de Cristo estaban en él. Fíjate, Jesús le lavó los pies, pese a que venía la negación de su parte, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Otro más. Verdaderamente, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es lavarnos los pies los unos a los otros. Y cuando uno va a lavar los pies, o por lo menos cuando se hacía en aquella cultura, había que tener cuidado con cómo estaba el agua. Porque imagínate lavar los pies calientes con agua helada, o sea, artritis. O por ejemplo que el agua estuviera muy caliente. No, había que regular el agua, no fría ni caliente. Y un punto importante que vamos a ver hoy es que el agua, Jesucristo, la empareja o esta similitud del agua es hacia la palabra. La palabra es lo que te lava, es lo que lava tu vida, lo que lava tu alma. Y pensando en esta idea de que el agua debe estar templada, que no debe estar ni fría ni caliente, es como cuando en Proverbios dice que la palabra tiene que ser dicha como conviene. ¿Sí? Dice Proverbios también que el pecado se corrige con amor, con misericordia, ¿sí? Y con verdad. Con misericordia y con verdad. O sea, tienes que decir las cosas como son, como dice la palabra, pero tiene que estar bañado en misericordia. Ese es un punto importante. Y luego dice Jesús, que le dice Jesús a Pedro, vamos a ver el versículo 10. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. ¿Qué significa esto? Tú y yo, cuando creemos en Jesús y cuando venimos a su palabra, somos lavados, pero a lo profundo. Sin embargo, ya estamos limpios. Jesús dice, están limpios por la palabra, pero era necesario lavar los pies. ¿Qué significa esto? Tu caminar, tu conducta, tu trato unos con otros, como yo trato a ella, a él y a todos los que estamos aquí. ¿Qué sucede? ¿Qué decisiones vamos tomando? ¿Qué conversaciones vamos teniendo? Porque eso muchas veces es lo que ensucia nuestras relaciones. Y el llamado de Jesucristo no es a exhibir el error, sino a lavarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Con la palabra. No hay otra manera. Lo que lava es la palabra. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos tener ideas bien diferentes, podemos tener formas de pensar muy diferentes. ¿Y qué es lo único que nos une en común? La palabra. Porque la palabra del Señor es la palabra del Señor. Y ese es nuestro eje, ese es nuestro punto de referencia. Entonces, ahora, la palabra primero te va a tratar a ti. Va a lavar tu vida, va a lavar tu alma. Y entonces esa misma palabra es con la que lavas. Jesucristo agarró esa palabra y les dice, tú ya estás limpio, a Pedro, pero te voy a lavar para que tengas parte conmigo. ¿Cómo vamos a tener parte unos con los otros? A través del lavamiento de la palabra. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿cómo se lava con la palabra? Sí, platicando lo que la palabra ya ha lavado en tu vida y que eso lo compartes con otro. Oye, pero
Y en un escenario donde hay conflicto, donde hay problema, ahí viene algo muy interesante. ¿Cómo dijo Jesús que corrigiéramos los problemas unos con otros? ¿Yendo con el pastor a contarle el chisme? No. ¿Yendo con el amigo, con otro amigo a decirle lo que el otro fulanito te hizo? No. Jesucristo dijo, ponte de acuerdo con tu hermano. Y vas y lo hablas con él. ¿Sí? ¿No quiere entender? Entonces ahora sí jala un testigo. Y sí se acuerdan de esa parte, ¿no? En la escritura. Y luego dice que si no corrige el problema, entonces háblalo a la congregación. Y tenlo prácticamente como un no creyente, un inconverso. Jesús dijo, un gentil y un publicano. Pero hay otra cosa que se complementa con esto que Jesús también dijo respecto a lavarnos los pies. ¿Qué es? Que no seamos hipócritas. Que tengas en cuenta que cuando tú le ves el error al otro, es una paja que tiene en el ojo de, a ver, espérate, traes ahí un chisme, verás, qué feo. Traes ahí un problema, traes un pecado, traes una práctica que no está bien. Jesús dice, ojo, porque esto que tú ves en él, tú lo tienes así como una trave, una viga gigantesca encima de ti. ¿Y eso qué significa? Que tú y yo, antes de ir con tu amigo, con tu hermano en la fe, con tu familiar, con quien tienes ese problema, primero tienes que dejar que la palabra te lave a ti. Que te arrepientas tú primero. Y esa palabra, con esa palabra que a ti ya te está lavando o te ha lavado, con esa misma agua llegas y lavas el problema con tus hermanos en la fe. Entonces ya no vas a llegar y decir, ¿qué crees? Es que, ¿sabes qué? Necesito decirte algo. ¿Qué? Pues es que tienes este problema y el otro día vi que dijiste, o sea, no, ya no llegas así. Llegas desde el punto de vista de la humildad. Y decir, ¿sabes qué? El Señor ha tratado esto y esto conmigo. Ha cambiado esto en mi vida. Estoy orando todavía por eso. Te pido, por favor, que eres por mí. Y yo creo que esa diferencia que tuvimos también tiene que ver tal vez que lo revises tú de tu parte, porque la Escritura dice esto. Y yo he estado orando por esta situación en mi vida. Entonces la conversación es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente porque al tú ser lavado con la palabra llegas y dices, esto he hecho en mi vida, creo que también lo puede hacer en la tuya. Y es una postura muy diferente porque no llegas desde el pedestal de tu justicia, llegas desde el pedestal de la humildad y de la gracia de Cristo, de cómo Él te ha lavado en lugar de llegar desde y cómo Cristo ha lavado tu vida. Entonces, es bien importante y me impresiona que este tema de ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿cómo? Lavándose las fallas los unos a los otros. Hoy no vamos a lavar los pies, no voy a traer un balde la semana que viene y les voy a pedir que se quiten los zapatos. No, eso no tiene sentido para nosotros hoy en día. Pero ¿qué tal cuando hay una conversación irritante? ¿Qué tal cuando alguien te compara con otro alguien? Cuando hace un comentario de ti que no es agradable a ti. Tenemos que aprender a seguir este mandamiento que el Señor nos dijo a través de lavarnos por medio del agua de la palabra, unos a otros. ¿Ok? Capítulo 14. Jesús va a empezar a establecer quién es el que nos va a ayudar ahora que Él ya se va. Dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y Tomás le dice, pues, Señor, ¿para dónde vas? ¿No? Si no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo puedo saber el camino? Y Jesucristo, aquí viene uno de los casi últimos yo sois, el penúltimo, le dice Jesús, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocen y le han visto. Jesús les está diciendo, yo soy la única manera en la que puedes venir al Padre. Yo soy, dice, el camino, soy la verdad. O sea, si tú quieres conocer al Padre, me tienes que conocer a mí. Si me conoces a mí, conoces al Padre. O sea, son paralelos. Y la vida. Por eso les dice, desde ahora le conocen porque le han visto. ¿Por qué? Porque me han visto a mí. ¿No? Y entonces va Jesús, fíjense esto, va Jesús tomar esta parte de la palabra es lo que los lava a ustedes. Y lo va a empezar a entreverar con este siguiente punto, que es quien nos ayuda, es el Espíritu Santo. Verso 15. Dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? 2 puntos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. 18. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí? Anticipa Jesucristo la llegada del Espíritu Santo. Comienza diciendo, el camino hacia el Padre soy yo. No hay otro camino. No hay otra manera de que vengas al Padre si no es por mí.
Y para estar conmigo necesitas mi palabra. En otras palabras, no hay otra manera de tener una relación con Dios, sino a través de su palabra, de las palabras de Cristo. Y nos llama a guardar su palabra. Mira lo que sucede. El 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23, fíjate uno. Dice, respondió Jesús y le dijo a uno de los discípulos, el que me ama, ¿qué va a guardar? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, ¿no guarda qué? Mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. 25. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. ¿Y qué es lo que Jesús les había dicho a los discípulos? Sus palabras, sus mandamientos. Entonces, aquí es evidenciado verdaderamente el amor de Dios que tenemos tú y yo. Y este consiste en guardar sus palabras. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? ¿Qué es guardar su palabra? Guardar su palabra es leerla, es conocerla, es memorizarla. ¿Cuándo fue la última vez que te memorizaste un versículo? Pregunta seria. ¿Cuándo fue la última vez que memorizamos la Escritura? Porque si está en tu memoria, va a estar en tu mente, va a bajar a tu corazón y el Espíritu Santo va a usar eso para traértelo a la memoria. Tenemos que vigilar e incluirla en nuestra agenda, en nuestras decisiones. Eso es guardar la palabra. Leerla, conocerla, memorizarla, cuidar, hacerla, ponerla en práctica, vigilarla, incluirla en tus decisiones y en tu agenda personal. Acuérdense que en los capítulos anteriores, en uno de los capítulos anteriores, vimos que Jesús nos dice que para ser verdaderamente libre de tus pecados, de tus ataduras, tienes que tener un encuentro personal con sus palabras, con la Escritura. Porque las Escrituras te hablan de Él y entonces eres verdaderamente libre. Si no, no. Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo mucho tiempo crecí en mi vida cristiana creyendo que Dios estaba ahí, wow, en el trono, su Espíritu Santo aquí con nosotros y la Biblia acá. Como si fuera otra cosa. Dios en el trono, Cristo a su diestra, el Espíritu Santo conmigo todos los días y la Biblia ahí en mi celular o en el libro que está ahí en mi casa. Y déjame decirte una cosa. Su palabra y Él son una misma cosa. Cada vez que tú abres la Escritura, estás delante de su aliento, estás delante de su presencia. No está separada una cosa de la otra. Cuando tú abres la Escritura, Dios está hablándote. Ahí, aquí en el catre, así bien a gusto, allí está hablando el Señor. Cuando vas en el camión urbano y vas viendo ahí la app del celular y vas viendo lo que dice la Escritura, Dios está manifestando su persona, su carácter y sus palabras delante de ti. ¿Quién es Él? No están separados una de la otra. Entonces tenemos que guardar su palabra. Verso 23, otra vez lo repito. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. O sea, son las palabras del Padre, dichas por Jesús, escritas en tu Biblia, y que cuando las lees es el Padre hablándote a ti. Imagínate eso. Cuando a mí me cayó ese 20, la Escritura, cada vez que yo abría la Biblia, cobró una dimensión mucho más seria, mucho más relevante, mucho más importante, porque me di cuenta que no era un requisito cristiano. No tenía que leer la Biblia porque, es que los cristianos leen la Biblia. No, es tu manera de conocer a Dios. No tienes otra. No tienes absolutamente otra manera de conocer al Señor más que a través de su palabra. Si viene alguien y te dice, wow, y mueve así con grandes señales y no sé qué, y no hay palabra, aguas. Porque te pueden plantear la idea de un Dios irreal. Y me ha tocado tratar con personas que tienen una cierta opinión de Dios y que sienten que Dios les ha fallado porque se creyeron el cuento que les dijeron y no conocen al Dios de la Biblia. Ponte muy abusado. La manera de conocer a Dios es a través de su palabra. Pero esto no puede hacerse solo. Necesitas ayuda. ¿Y quién es el que va a estar ahí para ayudarte a entender, a recordar? El Espíritu Santo. Acompáñame a Filipenses 2, capítulo 2, verso 12. Necesitas al Espíritu Santo. Porque si no tienes al Espíritu Santo, entonces vas a tener un acercamiento intelectual a la Escritura y eso no sirve. Sirve para ganar los concursos en la iglesia de las preguntas bíblicas, en los campamentos. Sirve para verte intelectual y erudito y muy piadoso y muy guau. Pero más nada, no sirve para absolutamente nada si no tienes al Espíritu Santo. Porque mira la obra que hace el Espíritu de Dios en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocúpense en vuestra salvación
con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando tú te acercas a la Escritura y el Espíritu Santo traiga a tu memoria y así a flor de piel su palabra mientras vas caminando día tras día, y cuando te acercas a la palabra, a verla, a meditarla, a memorizarla, a entenderla, a comértela, el Espíritu Santo va a producir en ti un cambio. 13, del 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu, que está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero necesitas la palabra, el Espíritu y la palabra. Conoces a Dios por medio de su palabra y el Espíritu está contigo para ayudarte a producir el querer como el hacer. ¿Ok? Capítulo 15. Vamos a seguir. Capítulo 15. Viene el último, yo soy. Dice verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Qué interesante que viene hablando de la Escritura, viene hablando que la relación conmigo va a ser a través de mi palabra y mediante la acción del Espíritu Santo. Y la forma de continuar la conversación de Cristo es a través de una analogía de un sembrador, de una semilla, de una vid, de un labrador. Una semilla que va creciendo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3. Otra vez, desde la historia del lavatorio de pies. Dice, ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Instrucción, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Los pámpanos son como las ramitas donde están pegadas las uvas, ¿no? Entonces no puede haber uvas si no hay pámpanos. Y el pámpano no puede dar uvas si no está pegado al tronquito de la vid. Ok, verso 5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Verso 7. Si permanecéis en mí y mis, ¿qué? Palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Oh, wow, ahí está la receta para que pidas lo que quieras y te sea hecho. No es cierto. Eso no existe. O sea, Dios no es un genio que tú le puedes pedir lo que quieras y ¡pum! De volada ahí aparecen. ¿No? Ahorita vamos a entender por qué. Dice el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. A ver, ¿cuál es el llamado que tenemos entonces? No olvidemos que son las últimas palabras para sus discípulos, ¿ok? El llamado es a permanecer en él. ¿Cómo? Pues en el verso 7 ahí lo pasamos. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cómo voy a permanecer en él? A través de permanecer en sus palabras. Cada vez que leo este capítulo de Juan, me choquea cuántos años de mi vida no me di cuenta de esto. Y pensaba que la Biblia estaba allá. Y Dios, lo que les mencionaba ahorita. Yo tengo una relación con Dios. Sí, acá está la Biblia. No, son lo mismo. Mis palabras permanecen en vosotros. ¿Y cómo voy a hacer que sus palabras permanezcan en nosotros? Con las disciplinas cristianas. ¿Cuáles? En un devocional. Punto. ¿Qué es un devocional? Un tiempo donde abres la escritura, lees su palabra, te pones obviamente sensible, te dispones así de Señor, háblame, pégale duro, ¿sí? Y tomas tus notas de lo que el Señor de lo que te va brincando y le contestas en oración. Eso es permanecer en sus palabras. ¿Y qué crees? Cuando andes en la calle, cuando andes en el carro, cuando vayas a tomar una decisión en tu trabajo, en tu familia, o tenerlas en cuenta. Tener en cuenta sus palabras. Eso no nada más va a ser fruto tuyo, ya lo vimos. El Espíritu Santo es el que va a producir ese fruto en ti. Pero necesita estar la palabra en tu mente y en tu corazón. Si no, ¿de dónde? ¿De dónde? No se va a poder. Ahora, dice Jesús, es necesario que la segunda cosa que estamos llamados, además de permanecer en él, verso 4 dice, como el pámpano, la segunda parte, no puede llevar fruto por sí mismo, miento, es el versículo 2 que quería leer. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Otro llamado que el Señor nos hace aquí, que les hace a sus discípulos, a los 12, y por ende a nosotros hoy en día, es llevar fruto, producir fruto. Pero el pámpano no puede dar fruto porque así de que... Y ahí está un fruto. No se puede. El pámpano no se esfuerza. El pámpano lo que tiene que hacer es permanecer pegado. Y el fruto sale solo. Pero tiene que llevarse fruto.
Pero ¿cómo vas a dar fruto si no estás pegado por la palabra a tu maestro? Tienes que estar pegado mediante su palabra. El permanecer en sus palabras es lo que te va a llevar a dar fruto. Acompáñame a Romanos 12. ¿Cómo es que se va a dar un fruto nomás por permanecer en sus palabras? Romanos 12. Romanos 12, verso 1. Dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Claro, Pablo aquí está haciendo una referencia al tiempo de los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que sucedía? Tú llevabas un sacrificio vivo, lo ponían en el altar y el sacerdote agarraba su daga y separaba al sacrificio en partes. Dice Levítico que separaban los dentros, las tripas de un lado, los piernas para el otro lado, la cabeza por allá, y un sangrerío. ¿Sí? Y dice Pablo, preséntate así en sacrificio vivo. El verso 12:1 dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿What? ¿Cómo se traduce eso para nosotros? Una, ¿quién es el sumo sacerdote hoy en nuestra vida? Es Jesucristo. Dice la palabra que en Hebreos de sí misma dice que es como una espada de doble filo, más cortante, que parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, o sea, separa una cosa de lo otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo al presentarnos como sacrificio vivo? Es ponte como una res así, delante de su palabra y deja que el maestro, que es el sacerdote, tasajee tu vida y te separe en pedazos y te lave, porque dice el Levítico que lavaban las partes. Deja que te parta, deja que te lave. ¿Con qué? Con su palabra. Y el siguiente versículo de Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú te dejas moldear por su palabra como ese sacrificio vivo de Levítico, Dios empieza a ordenar, dice que la escritura que separa las intenciones del corazón y los pensamientos. Y entonces dices, ¿qué empieza a suceder en ti? Un cambio en tu interior. Cambia tu sistema de valores, cambia tu forma de pensar, cambia tu opinión, cambia todo. Y si cambia tu entendimiento es renovado, obviamente vas a actuar diferente. Y es ahí donde se da ese cambio verdadero. Y entonces eso lleva a que des fruto. En eso la gente te va a decir, ¿cómo le hiciste? Ah, su palabra. ¿Qué pasó con esto que antes hacías? ¿Qué ondas? ¿Por qué no te hemos visto? Es que yo ya no quiero andar haciendo eso que hacía. Cambia tu vida por medio de su palabra. Y el versículo 12, regresamos a Juan 15, verso 12, viene Jesús a reiterar el mandamiento por segunda ocasión. Este es mi mandamiento. 2 puntos. Que os améis unos a los otros como los he amado. Y Jesús, no nada más conforme con eso, viene una tercera vez, versículo 17. Esto les mando, que os améis los unos a los otros. Ya van 3 veces en un mismo rato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? A la luz de nosotros. No hay cristianismo sin hacer comunidad e iglesia. No hay, no existe. Acompáñame a Primera de Juan, que también es un escrito del apóstol Juan, precisamente. Capítulo 4, verso 19, 20 y 21. Primera de Juan 4, 19, 20 y 21. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Claro, Él tuvo la iniciativa de todo. 20. Si alguno dice, ojo con esto, verás qué interesante. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que es? Mentiroso. En Sonora decimos cabulero. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Fíjate esto, no existe el yo amo Jesús, pero me caen bien gordos los de la iglesia. Ese es un red flag para cualquier persona que haga eso. Hemos oído un chistorete, ¿no? Mi esposa y yo, de que, ay, Señor, es que el prójimo no ayuda. O sea, sí quiero amar al prójimo, pero el prójimo no ayuda. Pero te quiero decir algo, Jesús precisamente te está llamando a amar al prójimo que no te ayuda. Es precisamente a ese al que Jesús te llama a amar. Acompáñame a Lucas 6.
Lucas 6:35, perdón, Lucas 6:32. Mira esto, dice, porque si amáis a los que les aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman a ellos. Claro, un sicario es amado por otro sicario y se la llevan muy bien, hasta fiestas hacen. Y si hacéis el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si le prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35 dice, amen pues a vuestros enemigos. ¿A cuáles enemigos? A esos que te cuesta amar, que parece que lo hacen adrede, a esos. Y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. O sea, si Él lo hace, ¿por qué tú no? Y Jesús va a extender ese amor al prójimo a un nivel todavía mucho más fuerte. O sea, no nomás es el con el que te cae gordo en la iglesia. Lo va a extender todavía más fuerte. Lo va a extender contra aquel que te persigue a voluntad. Por tu vida y te persigue por tu fe. Y aparte, al que te aborrece. Tienes a alguien que te aborrece. Que tú sepas o que intuyas más o menos que eres aborrecido por causa del evangelio. Mira lo que dice el versículo 18. Regrésate a Juan 15, verso 18. Dice, Jesús aquí va a tocarles el otro tópico, que no va a ser fácil. Mira el verso 18, dice, si el mundo les aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Claro, porque si no tienen ellos a Cristo, no están en Cristo, sencillamente les es imposible amarte. ¿Sí? Dice, si fuerais del mundo, el mundo los amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Verso 20, ¿cuál es la recomendación de Jesús? Mira esto, acordaos de la palabra que ya les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Entonces, si han perseguido al maestro, ¿qué crees que van a hacer? Van a ir por ti. También a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, claro, también ellos la van a guardar. También guardarán la vuestra. Y Jesús del 21 al 27, ahí mismo, les empieza a desglosar esto mismo. Pero básicamente Jesús les está diciendo, no va a ser fácil. Peor aún, van a pensar que están haciendo lo que te están haciendo porque están sirviendo a Dios. Pero tengo una noticia. No me conocen, dice Jesús. No conocen mi palabra. Mi palabra no ha hecho nada en ellos. Y no nada más van a ir contra ti, sino que te van a aborrecer. Pero todo es posible si la palabra realmente está en tu corazón y conoces a Dios por medio de su palabra, y el Espíritu Santo va a poner las palabras correctas, el testimonio correcto, dice el 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Él va a poner el testimonio que necesita ser puesto en tu boca para llevar la palabra de verdad a quien nos lo pida. ¿Y para qué crees también? Para que laves los pies de tus hermanos. Para que puedas amar al prójimo como nunca lo has podido hacer. Y así va a suceder. Porque todavía, incluso se puede llegar a poner peor. Capítulo 16 dice, verso 1. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. O sea, para que no se sientan así como que, ¡ay, ¿por qué? Verso 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Más les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya te lo había dicho. Pero en medio de esto está la obra del Espíritu Santo, verso 7. Pero yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Puntos importantes de esto: el Espíritu de Dios es el que convence. Tú no puedes convencer de Cristo a absolutamente nadie, por más chido que esté tu testimonio. Es que soy paralítico, antes usaba silla de ruedas y mira, ahora camino y bailo y brinco. La palabra y el Espíritu es lo único que convence. Dice nos convence porque Él es el que nos guía a toda la verdad. El verso 13, mira, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo está con nosotros, como aquí. ¿Cómo? O sea, aquí, por fuerita, convenciéndonos. Pero llega un momento en que está en nosotros, llenando toda tu vida. Y en Hechos dice que vendrá sobre nosotros, es decir, desbordándose, ¿no? Pero Él es el que convence. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña con la palabra.
Dice el verso 14, fíjate esto, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y nos lo hará saber. El Espíritu Santo te va a enseñar a través de la palabra de Cristo, que son las palabras del Padre. Las palabras del Padre, las palabras de Cristo, y tú y yo somos enseñados por medio de esa palabra. Por ende, te recomiendo aguas con las enseñanzas que se salgan de la Escritura, aguas con aquellas veces que escuchas, es que Dios me dijo, triple, cuádruples antenas de vinil, como el Chavo del 8, perdón, como, sí, Chespirito, el Chapulín Colorado, perdón. Aguas, pasa por 7 filtros cuando alguien te dice que Dios le dijo algo, siempre a la luz de las palabras de Cristo. Porque la voz del Espíritu Santo, dice el verso 14, Él me glorificará. La voz del Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo. Es decir, siempre va a ser por medio de las palabras de Jesús, nunca por fuera. Entonces, en medio de cualquier persecución por tu fe, en cualquier contrariedad que tengas respecto a la fe, la verdad de Cristo es traída por el Espíritu Santo a tu vida y te va a dar sabiduría y dirección. Como diciendo Jesús, no va a ser fácil, pero la labor del Espíritu Santo nos va a ayudar en esos momentos complicados. Y en medio de esta situación, tú y yo podemos pedir lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque ya estás en la palabra. Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo, te está guiando. Y mira cómo termina el 23. Verso 23 y 24. Dice, en aquel día, no me preguntaréis nada. De cierto les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, se los dará. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Tú puedes pedir en medio de esa persecución o en medio de esa situación difícil. Y es como si Jesús les estuviera diciendo, no, hasta el día de hoy, nada han pedido por medio de mí. Pero tienes que saber, Jesús les está diciendo a sus discípulos y nos dice a nosotros, tienes que saber que yo soy el mediador entre el Padre y ustedes. ¿No? Y les dice, hasta ahora no me han tomado como su mediador, pero ahora va a ser a través de mí. Y dice, hasta ahora, 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Orar en su nombre es orar por medio de Cristo, o sea, a través de Jesucristo. No es un ritual cristiano como una repetición forzosa, como una especie de sello que garantiza que si tu oración la tiene, es una buena oración, o que si no la tiene, no sirve tu oración. No es una religiosidad, ¿no? Cuando oramos, cuando tú y yo hemos creído, cuando oramos, de hecho, como creyentes en Cristo, ojo con esto, como creyentes en Cristo, ya oramos en su nombre, porque Él es el mediador. No hay otra manera de llegar al Padre sino a través de Cristo, orando en nombre de Cristo. Y puedes decirlo, puedes orarlo, y está bien, pero no porque lo repitamos sin pensar o como una rutina. ¿Me explico? Nosotros, tú y yo, oramos en su nombre. ¿Ok? Y el verso 24, Dios les dice, al final Jesús les dice, perdón, pidan y reciban para que su gozo sea cumplido. Y como cerecita del pastel del capítulo 16, Jesús les dice en el 33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. A ver, Jesús está a punto de ser crucificado y afirma ser un vencedor ya. ¿Cómo? Apenas va a ser crucificado y está diciendo, yo he vencido. Y mira, se va a enfrentar, escucha esto, se va a enfrentar al gobierno, a Pilatos, a Herodes, se va a enfrentar a la religión de los fariseos, se va a enfrentar a la milicia, a los soldados que lo van a crucificar, se va a enfrentar a la multitud, se va a enfrentar a la muerte, se va a enfrentar a la tumba. Y Jesús dice, no me podrán vencer. Se va a enfrentar al arresto, se va a enfrentar al abandono, se va a enfrentar al rechazo, a la tortura, a la burla, lo van a ejecutar, lo van a sepultar. Y todo eso Jesús lo rebasa. La pregunta es, ¿qué más podemos sufrir tú y yo que en Cristo no puedas tener esa paz? Por eso Jesús les dice, confía, confía, yo ya vencí eso. Tu llamado y mi llamado es a confiar en que Él ya pasó por ahí, ya lo hizo. Posiblemente te toque igual, te toque tortura, nos toque abandono, el gobierno en nuestra contra, la gente, pero confía, Él ya lo venció. Y en ese momento Jesús cierra la conversación con ellos. Y en el capítulo 17, lo voy a ver muy en general. Me encantaría que lo pudiéramos leer juntos, pero ya se acaba el tiempo. Pero piensa esto. ¿Mande? Mira esto. Imagínate estar delante de Jesucristo en persona, en la última noche, y que Él directamente ore por ti al Padre. ¡Qué impresión! Jesucristo intercediendo en persona a ti, por ti, delante del Padre. ¡Qué honor! Y esa es la misma oración que hizo por ti. La leemos de corrido. Dice, estas cosas habló Jesús
Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que les diste. Y esta es la vida eterna. Y aquí Jesús les va a dejar bien enmarcadito el objetivo fundamental de la vida eterna de este mundo y de tu vida. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, lo cual, paréntesis, solo se logra por medio de su palabra y que tu vida gire en torno a conocer a Dios a conocer a Dios por medio de su palabra. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieras. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria con que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Qué impresión. Ahora quisiera que, por favor, si puedes, subráyalo, si no, márcalo. ¿Cuántas veces Jesús hace referencia a su palabra en los siguientes versículos? Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, que hace referencia a sus palabras, y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, hablando de unidad, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti y hablo eso en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, y aquí viene la oración que Jesús hizo por ti. Pues sí, tú aquí que estás sentado. Verso 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por último, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ahí deja Jesús de orar. Ahí termina su oración. Porque el siguiente capítulo ya narra cuando vienen a arrestarlo. De algún modo, Jesús en esta oración está orando por ellos. Las mismas palabras que les dijo a sus discípulos, ahora se las está orando al Padre para que nos ayuden a olvidarlos. ¿Qué es? Que su verdad es el eje. Que su nombre es la identidad en la que nos movemos ahora y para siempre. Que su gloria es a través del Espíritu de Dios dado a nosotros y nuestro llamado, tu llamado como discípulo, es a permanecer en su verdad. Lavados por su verdad y amándonos unos a otros a través de esa misma verdad, como lo del lavatorio de los pies, en una unidad perfecta. Y la palabra dice que el vínculo perfecto precisamente es el amor. Y esas son las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos. ¡Qué impresión! Ámense unos a otros. Permanece en la palabra. El Espíritu Santo va a estar contigo. Y yo voy a estar contigo a través de ese proceso difícil, por feo que se ponga. Y la manera de sobrepasar ese tiempo difícil es a través de su verdad, lavándonos los pies los unos a los otros, orando, amando a nuestros enemigos. Qué impacto. Qué impactante. Bueno, vamos a orar pues para concluir. Muchas gracias, precioso Dios.